Todo esto que les voy a contar comenzó con una historia, amigos, que es realmente rarísima. Fíjense bien, resulta que Trump intentó deportar pues a más de 50 venezolanos así de golpe. La cosa, amigos, es que eran 50 venezolanos que pues, no tenían juicio, pero tampoco les pusieron un traductor. No hablaban inglés, sin defensa, sin aviso previo. Y ojo con esto que les voy a decir. No todos eran ilegales. Algunos tenían procesos abiertos migratorios. Y literalmente, pues resulta que les dijeron, tienes 24 horas para firmar este papel que tienes enfrente, que era su salida de los Estados Unidos. Aún cuando ya tenían procesos migratorios. Y si no, por las buenas o por las malas. Ahora, ojo con esto. No los iban a regresar a Venezuela. ¿Saben a dónde los iban a mandar? ¿A dónde más? Al CECOT, a la cárcel de El Salvador, de Nayib Bukele, que ahora Donald Trump pretende llenarla de inmigrantes. A un país al que no pertenecen. Esta vez estos 50 venezolanos ni siquiera estaban acusados de algún tipo de delincuencia o pertenecer a alguna pandilla. Era una deportación directa a El Salvador. Como si fuera un paquete de UPS, ¿no? O de DHL que pues ya nadie lo quiere y lo mandas a donde caiga. Y uno de esos hombres pues ya contó que lo obligaron a firmar papeles que estaban redactados en inglés, que él no entendía ni una palabra, no le pusieron un traductor y que lo presionaron, lo obligaron a firmar su expulsión, sin saber él lo que estaba aceptando. Bueno, toda esta historia fue real. Él mismo lo dijo, lo documentaron incluso medios de comunicación que estaban ahí presentes. ¿Por qué todo esto fue tan raro, amigos? Pues raro, pero también fue torpe, fue salvaje. Tanto que incluso un equipo de la NBC alcanzó a afirmar cuando subían a varios de estos detenidos a un autobús que iba rumbo al aeropuerto y ya el avión los estaba esperando camino al CECOT, al Salvador. Los iban a sacar de los Estados Unidos antes de que nadie pudiera reaccionar. Repetir la historia de Kilmar Ábrego, ya para cuando las cortes dijeran, no, ese inmigrante no era ilegal, sí tenía papeles, yo le había dado protección, él sí estaba legalmente aquí, pues ya iba a decir, no, pues ni modo, ya lo tiene El Salvador y lo que le mando a Nayib Bukele, Bukele ya no lo quiere regresar, ¿verdad, Bukele? Sí, lo que usted diga, patrón. Y eso fue justo lo que pasó. Que alguien sí reaccionó, lo que Trump pensó que no iba a suceder. ¿Quién reaccionó? Fíjense, curiosamente, esto se para no por el Congreso de Estados Unidos, mucho menos creo que por el Departamento de Justicia. Fue un sistema que supuestamente debería controlar este tipo de abusos, pues no reaccionó al principio. Fue una organización que se llama ACLU, que es una organización civil. Se entera de alguna manera lo que Trump estaba planeando hacer, que ya iban camino al aeropuerto, activan de inmediato al equipo legal y en cuestión de apenas un par de horas van y presentan una demanda urgente. No esperaron a que se hiciera de día porque sabían lo que Trump tramaba. No convocaron a rueda de prensa, nada. Se fueron directito a la Corte Suprema en plena madrugada. Y ahí pidieron pues que pararan todo. Que no permitieran esta deportación express en contra de la Constitución estadounidense. No le estaban dando su derecho de audiencia, no les daban su derecho de réplica, no tenían una defensa. Muchos de ellos, repito, pues eran legales en los Estados Unidos porque tenían documentos de procesos migratorios en curso o algunos ya estaban protegidos por el Estatuto de Refugiados. Entonces, no era una deportación de ilegales. La historia otra vez la estaba repitiendo Trump. Era un operativo opaco, rápido, sin control judicial, dirigido específicamente pues, a personas que ni siquiera sabían qué es lo que estaba pasando, dónde se los llevaban. Y fíjense lo que pasó, increíble. La Corte de los Estados Unidos, contra todo pronóstico, aceptó la demanda y paró las deportaciones de Trump.
sacaron una orden de emergencia y pararon de inmediato todos los traslados. Frenaron literalmente el avión que ya estaba saliendo. Se lo pararon esta vez todo a Donald Trump. Se le vino abajo. Mientras el mundo dormía, esto pasaba. Le suspendieron las deportaciones, al menos por esa noche. Y alguien dijo, esto no puede ser así. Otra vez Trump violando la Constitución. Otra vez Trump deportando inmigrantes sin respetar los procesos y la ley migratoria, porque yo ya les dije, les di protección. No son inmigrantes ilegales, ya te lo dijeron. Fue tan improvisado esto, amigos, y sobre todo lo que intentaba hacer, que ya era muy burdo, que hasta los mismos jueces dijeron que Trump había nombrado precisamente este tipo de cosas como un atropello. De hecho, fíjense nada más, resulta que de los 7 jueces que votaron para bloquear esa deportación de Trump, 3 los puso Trump. Ya eso nos habla del nivel de abuso, ¿eh? Porque ya ni siquiera los jueces que Trump pone en el cargo le son leales a él porque tienen un compromiso con ser leales a la Constitución de los Estados Unidos. Y Trump ya está cruzando todos los límites legales. Ni siquiera jueces que Donald Trump puso pueden defender lo indefendible. Claro, bueno, no fue general. Hubo jueces que sí se vendieron a Trump, que se pusieron del lado de Trump y no del lado de la Constitución estadounidense. Uno de esos ya se deben ustedes de saber el nombre y hay que irlo recordando, Samuel Alito, que es uno de los jueces más radicales que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos. Votó en contra precisamente de frenar la deportación. Se puso del lado de Trump. Pero lo que más llama la atención de este que sí se pone del lado de Trump es el argumento, la justificación. No dijo que porque lo que Donald Trump estuviera diciendo era legal o porque Trump tenía la razón, porque Trump sí respetaba la Constitución, nada de eso. Lo que dijo es, y tampoco dijo que los inmigrantes no tuvieran el derecho de estar ahí ni que fueran ilegales, porque eso no estaba a discusión. Lo que dijo fue que estaba molesto porque la Corte había tomado esa decisión de madrugada, que lo despertaron de la cama. Le molestó el hecho de que lo obligaran a salir de la cama para emitir una orden urgente. Ese fue su argumento. Que no era apropiado tomar una decisión tan importante mientras los jueces no dormían bien. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿Ustedes creen que estos venezolanos, 50 venezolanos, estaban siquiera durmiendo? El problema aquí no es la hora. El problema es la operación que estaba a punto de nuevo de mandar a medio centenar de inmigrantes hispanos a una cárcel de máxima seguridad otra vez en El Salvador, sin juicio, sin traducción, sin ningún tipo de derecho básico. El nivel, amigos, de desconexión de este tipo de jueces es lo que más impresiona, porque ni siquiera fingieron preocupación por lo que estaban haciéndole a estas personas. Lo que le molestó a Alito fue que lo levantaran de la cama a medianoche. Qué increíble, ¿no? Que esto pase en pleno 2025 y no en la década de los 50. En el país que presume ser el faro de la democracia. Pero claro, pues esa democracia solo funciona si no estorbas, si no molestas, si no vienes huyendo de una dictadura que, por cierto, ¿quién dice que es dictadura? Ellos dicen, yo no. Ellos dicen que Venezuela es una dictadura. Ellos dicen que Venezuela es peligroso. Dicen que Venezuela es un lugar que pues es de los peores para vivir del mundo. Esa es la propaganda que ellos dicen. Bueno, alguien en el chat me puede decir, ¿no es propaganda, es real? Bueno, ok. Si es una dictadura, la peor del mundo, mi pregunta es, si esto es cierto, ¿por qué cuando esos migrantes venezolanos llegan a los Estados Unidos, lo primero que hacen es mandarlos a otro infierno? A una cárcel salvadoreña. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De ayudar a los que supuestamente ellos acusan que viven en un infierno o de darles otro infierno? Entonces, ¿son un régimen o no son? Y lo más grave, amigos, es que este caso no fue una excepción aislada. Fue parte de una serie de movimientos de la administración de Donald Trump para imponer un nuevo modelo de deportación rápida. Cuidado con esto,
Porque otra vez ya vimos aquí a Trump que no respeta procesos, que no respeta documentos migratorios, porque muchas de estas personas sí tenían documentos migratorios. Y lo que querían era, pues, establecer el presidente de que si Donald Trump lo ordena, pues con eso basta para quitarle todos sus derechos a un inmigrante y a una persona. Y eso, amigos, es muy, muy peligroso porque elimina el debido proceso y convierte al presidente de los Estados Unidos en un dictador que no tiene límites. Ayer fueron 50 venezolanos, mañana podrían ser 500 guatemaltecos o 1000 mexicanos, o cualquier otro grupo hispano que no tenga representación legal, que no tenga visibilidad mediática. Por eso, amigos, este caso que están ustedes viendo, por eso es tan importante. Porque lo que estaba en juego no era solo el destino de 50 personas, era la legalidad del sistema jurídico estadounidense, la credibilidad, el derecho a que nadie pueda ser expulsado sin defensa, a que ningún gobierno pueda usar el miedo y la velocidad como armas para silenciar al sistema judicial. Afortunadamente, esta vez pararon las deportaciones de Donald Trump. Pero eso, amigos, pues no significa que Trump termine o se dé por vencido con este proyecto que tiene en contra de los hispanos, sobre todo. Lo va a volver a intentar. Va a buscar otra vía, Y esa vía va a buscar llegar de una u otra forma al Salvador, al CECOT. Porque allá está su cómplice, Nayib Bukele. No hay que perder de vista eso también. Pero hay un patrón. Y el patrón es atacar por sorpresa, moverse rápido, evadir la justicia, no respetar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y por eso, amigos, hay que estar muy, muy atentos. ¿Saben qué pasó después de que hiciera esto Trump? Pues se fue directo a quejarse a su red social, a Truth Social. Lo único que sale a decir Donald Trump es: la Corte Suprema de los Estados Unidos no me permite hacer lo que fui electo para hacer. Esa fue su respuesta. No dio una explicación. No dijo que está rompiendo la Constitución, que no está respetando los derechos de nadie, que muchos de esos inmigrantes sí tienen papeles, que tienen un proceso migratorio abierto que no se ha concluido. Fue un berrinche, como si la presidencia de los Estados Unidos pues fuera una carta blanca o un cheque en blanco para hacer lo que quieras cuando quieras, como si no existiera una Constitución. Por cierto, lo dice después de que los mismos jueces a los que él puso votaran en contra de él. Es decir, ya hasta su propio equipo que tenía en la Corte Suprema no le sigue el juego. Esta decisión, amigos, en la que, repito, no, se me olvidó decirles, 7 votaron en contra de Trump. 2 fueron los únicos que votaron a favor de Trump, de esto que está haciendo. Alito, Samuel Alito y otro más, son los únicos. Pero la gran mayoría, pues no está ya siguiéndole el juego a esto. Por eso fue un golpe directo a Donald Trump, pero también a Stephen Miller, que es el verdadero arquitecto de toda esta locura. Es el mismo que lleva desde el gobierno anterior de la administración de Trump, de la vez pasada. Es el arquitecto de toda esta política de segregación racial disfrazada de política migratoria, sobre todo con la comunidad hispana. Y ese no fue el único revés, por cierto, que se comieron. Ayer mismo, y lo hablábamos, otro juez federal, ya de una corte inferior, estalló contra el equipo legal de Donald Trump porque siguen sin cumplir una orden judicial para traer de regreso, ¿se acuerdan ustedes? A Kilmar Abrego García. El caso de un salvadoreño que fue deportado ilegalmente por ICE. O sea, él sí era legal. Kilmar Abrego no es que no tuviera papeles. Tenía un proceso migratorio, tenía papeles para estar en los Estados Unidos. Una corte le había fallado a su favor, le había dado la protección de asilado. Y a pesar de tener eso, su solicitud de asilo activa, una orden explícita de que no podía ser removido de los Estados Unidos hasta que su caso fuera terminado, aún así Trump lo sacó. Lo subieron a un avión y lo deportaron justo al país del que supuestamente lo estaban protegiendo. Y lo meten con la peor calaña de los que él había huido, en el mero centro en donde están todos los maras. Así de grave está la cosa.
Y mientras las cortes tratan de detener eso, pues en las calles también hay muchísima presión. Resulta que el 15 de mayo hubo una protesta enorme en Milwaukee, en donde cientos de personas salieron a manifestarse contra los intentos de Trump de criminalizar a un juez estatal que ayudó a proteger a una persona que lo buscaba a ICE. Y este juez, por brindarle protección jurídica, lo acusaron de obstrucción de la justicia. Fíjense nada más cómo ahora resulta que la justicia no es el juez, sino ICE. ¿En qué podrido sistema de justicia vive Donald Trump? Imagínense ustedes, si un juez estadounidense es acusado penalmente por hacer lo que la ley le obliga y le dice que tiene que hacer, que es dar justicia, pues eso, amigos, es el colmo del cinismo para Donald Trump. Por eso miles de personas salieron en Boston a protestar. Porque esto ya está rayando en lo ridículo, en lo más sagrado que tiene Estados Unidos, que es la enmienda 14 de la Constitución. En San José también, enfrente de las oficinas de ICE, hubo muchas protestas por los mismos abusos, porque se están pasando de la raya, es autoritarismo total, deportaciones ilegales. Ahora los ilegales no son los inmigrantes, están yendo contra inmigrantes legales a hacer deportaciones ilegales. Están separando familias. Están amenazando incluso a los funcionarios judiciales que quieren detener estos abusos, acusándolos de obstrucción de la justicia. Y todo esto, amigos, pasa mientras vemos que estos incidentes ocurren, que no son patrones aislados, que es algo ya recurrente, que es una política de miedo. Y lo que hay detrás, pues, es esta estrategia para concentrar todo el poder, para recortar todos los derechos de las personas sin pasar por el Congreso, para mover las fichas más rápidos que la Corte Suprema, si es que pueden. Y no se trata de cumplir la ley. De lo que se trata es de reescribir la Constitución según Trump, de reescribir los derechos según Trump, en donde el blanco tiene derechos y el hispano no. Y el problema es que aunque esta vez lograron frenar a Trump, su intención sigue. Y el problema ahí está. No es un exceso aislado, es un experimento, amigos. Querían ver hasta dónde podían llegar, qué tan rápido podían actuar sin que nadie los parara. Y ojo con esto, los venezolanos que intentaron deportar no estaban bajo una orden final de expulsión. La gran mayoría de ellos ya se sabe en detalle que tenían procesos abiertos. Muchos de ellos ni siquiera habían tenido su primera audiencia migratoria y aún así los agarraron y los mandaron a una cárcel en El Salvador. Iban ya en camino, si no es que paran ese avión, hoy estuvieran amaneciendo en El Salvador. Eso es ilegal, amigos, bajo cualquier estándar. Incluso bajo las reglas más duras de control migratorio, no lo pueden hacer. Y no es como que esto fuera un operativo con errores, Ya sabemos que es un patrón muy claro el que están repitiendo del Departamento de Seguridad Nacional autorizando estas expulsiones express como medidas excepcionales que ellos dicen que son por circunstancias de seguridad, porque dicen que están en guerra por una invasión alienígena, así dice Donald Trump, de inmigrantes hispanos. Pero esto no tiene ninguna base. El Congreso no ha aprobado nada, no ha habido ninguna emergencia declarada. Trump se está inventando estas guerras artificiales que según él existen en estos momentos en los Estados Unidos. Y entonces por eso sale este grupo de abogados. 4 horas les tomó parar todas las locuras de Donald Trump en un tiempo récord. Y lo más fuerte, amigos, es que esto apenas está comenzando. No llevamos ni medio año de la administración de Trump y vean hasta dónde ha llegado. Y no parece que alguien esté dispuesto a pararlo ya, definitivamente. Va a seguir en esto, picando piedra, cambiando tácticas, buscando cómo apelar fallos, presionando jueces, atacando a quienes se resistan. Es lo que hacen los regímenes autoritarios, es lo que hacen las dictaduras, hasta que logran romper con sus sistemas judiciales. Nada más que cada vez le cuesta más a Donald Trump, porque cada vez tiene más ojos encima de lo que está haciendo. Cada vez hay más resistencia. Y si algo deja, amigos, esta historia muy claro, es que lo único que puede frenar a Trump en estos momentos, el único que lo puede hacer, no es el Congreso,
ni los republicanos, ni la prensa. Es la ley, bien aplicada. Es el precedente judicial, es el abogado que no se rinde. Es la organización civil sin fines de lucro como ACLU, por ejemplo. Es la gente, el estadounidense, que sigue hablando sin miedo. Y que hoy, gracias a Dios, lograron detener a Trump. Mañana, pues no sabemos si lo van a poder hacer de nuevo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.